Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 22 de abril del 2025 y arrancamos con un montón de información. Y la primera es que se ha desatado un caos en el set de Radio Fórmula, en el set de Ciro Gómez Leiva, porque el ex reportero estrella de esta radiodifusora y que trabajaba con Ciro Gómez Leiva soltó la sopa. Y bueno, vaya, la verdad es que esto explicaría mucho de su ida a España. Vamos a hablar también de cómo Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, truena contra Sheinbaum, y ya se sabe por qué. Porque le cancelaron los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y los demás, y esto ha provocado la furia. De todo esto se trata, y por cierto, otro polémica de estadounidenses abusando en México, después de que salen huyendo de Estados Unidos porque Trump finalmente los está corriendo. Y esto ya tampoco se puede permitir. Y bueno, vamos a arrancar. Fíjense que está el escándalo en la casa de Radio Fórmula. Y vamos a hablar de Ciro Gómez Leiva. Tiene rato que no hablamos de él, pero no sé si se acuerdan que Ciro pues estuvo en España un buen rato, 3 meses, y después regresó a México. Y esto, la pregunta es, ¿por qué hizo esto Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué rayos Ciro, estando en México, acabando el presidente López Obrador, sin tener, o sea, obviamente el atentado fue muy grave, pero realmente no se va por el atentado, sino se va en un momento muy extraño de un cambio de gobierno, ¿no? Se va su enemigo número uno, Obrador, pues ya no tiene nada que temer. ¿Por qué se va a Madrid? ¿Y por qué se va solo 3 meses y regresa a México? Eh, Honestamente, ha sido siempre muy extraño. Pero ahora empiezan a surgir algunas verdades muy incómodas. Y lo saca Humberto Padgett. ¿Se acuerdan? Humberto Padgett era el reportero número uno, el estrella de Ciro Gómez Leiva. Trabajaba para él. Él era el que se metió a la IFA. ¿Se acuerdan? Cuando apenas estaban construyéndolo. Que fue, siempre hacía montajes a favor de Ciro Gómez Leiva. En fin, un personaje realmente muy nefasto, pero muy aliado. Y entonces Humberto Padgett, hace algunos días, antes de que se fuera Ciro Gómez Leiva, anuncia su salida de Radio Fórmula. Y después Ciro huye. Y entonces Humberto Padgett, después de ese día, ha empezado a quejarse de que lo persiguen. O sea, primero ha tenido dos temas. Primero uno de la UNAM, en donde supuestamente fue amenazado. Y después les dieron a los que lo amenazaron, hubo una denuncia hace mucho tiempo en la UNAM. Y bueno, se quejaba de que habían dado la información personal a quienes estaba denunciando. Ok. Pero después también, más o menos en la fecha que fue Ciro Gómez Leiva, él denuncia otra amenaza cuando fue a hacer un reportaje a Pátzcuaro, en Michoacán. Y entonces ahí nace, y siempre se ha quejado de esta situación. Y bueno, saca estos tweets el día de ayer, ¿no? Donde él sigue supuestamente persiguiendo a los que lo amenazaron, ok. Pero revela algo en medio de todos estos tweets que dice mucho de Ciro Gómez Leiva. Por ejemplo, vamos a ver, son 3 tweets. El primero: dando la ubicación exacta de la delincuencia que me asaltó mientras trabajaba para Ciro Gómez Leiva, porque esto sucedió supuestamente. El gobierno de México, la Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán hacen algo para ayudarme, no como persona, sino como reportero. Ahora ya hasta hay personas fotografiando la casa de mi familia. Bueno, dice esto y bueno, pone unos tweets, bueno, unos mensajes donde supongo yo la ubicación de donde supuestamente están los delincuentes. Ok, eso es X, pero lo más importante es esto. El asalto ocurrió el 13 de septiembre del 2024, tras salir de Pátzcuaro en curso de cobertura informativa, tanto para Radio Fórmula como para Imagen TV. Como lo dije entonces, solo abandono me dieron, o sea que estaba ahí como reportero de Ciro, ¿no? Y después lo asaltaron. Y después pone Ciro Gómez, pone este personaje tras más de 6 meses, aquí está, en que hasta el quirófano entré por un problema después del asalto, de corazón conocido por mi ex jefe, por Ciro, sin un peso de liquidación porque mi queja me la convirtió Ciro en renuncia. Sigo sin chaleco antibalas. Repito, prefiero dejar el periodismo, hacerlo molécula o cómplice de Arturo Saldívar, ¿no? Dice, si me tocan a mi familia, fueron ustedes, gobierno y sus cómplices acomodados bebiendo caritas.
y no sufriendo la caña de ser un periodista raso en México. En México, en México. Bueno, entonces ahí se queja del gobierno. Ok, está bien. Pero esto es lo interesante. Y repito, o sea, parece que ese reportero todo lo enreda. Pero revela aquí esto. Y podemos hacer la historia. Este señor Humberto Padgett, que repito, era reportero estrella, lo mandó Ciro Gómez Leiva a cubrir unos, pues, célula criminal en Michoacán, en los lagos de Pátzcuaro, ¿no? En donde hay pesca ilegal. Ok. Y fue por Imagen y Radio Fórmula. Después lo asaltaron y después lo corrió Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y esto después sucedió algo. Ciro, después de esto, acuérdense que fue septiembre, el cambio de gobierno se dio en octubre y sale huyendo a España. Entonces podríamos suponer que esta situación de lo que pasó con su reportero y en Michoacán fue lo que al final derivó en su salida intempestiva, inmediata, abrupta de nuestro país, ¿no? Y después digo, ¿por qué no se quedó allá? No se quedó allá en España. Porque Ciro Gómez Leiva no pudo comprar la visa. Acuérdense que había una visa dorada, en donde si tú comprobabas que ibas a comprarte una propiedad por, creo que eran 100,000 euros, te daban la visa inmediatamente. Entonces, el problema es que llega Ciro y habían cancelado ese programa. O ya están en vías de cancelarlo y se ve que no pudo, pues, hacer la operación. La operación de compra de un bien inmueble, la operación, supongo, de abrir cosas. O sea, porque no es tan inmediato. O sea, no es fácil tampoco comprar una propiedad en España. No va a ser tan inmediato. Y se le terminó el tiempo. Entonces, si no estuvo ahí en España, pues el tiempo que solo puede estar como turista, 3 meses. Y después regresa, se tiene que quedar 3 meses fuera de la zona europea y ya después puede regresar otros 3 meses y así, ¿no? Esas son las condiciones de visado para México. Esto es importante porque incluso lo comenta Ciro Gómez Leiva, lo escribe, El mito de los mexicanos de oro. Esta es una columna de hace unos días, en donde habla precisamente de esto, ¿no? Que es falso que muchos mexicanos hayan comprado la visa, como Peña Nieto, como Calderón, etcétera, etcétera. Que lo compraron chinos, rusos, etcétera, etcétera. Ah, sí. El problema es que él no lo pudo comprar. Por eso pone el mito de los mexicanos de oro. ¿Por qué? Porque no pudo comprar la visa. Pero lo otro es esto. Aún así también Claudia Sheinbaum le manda un mensaje a Ciro y a todos los chayoteros, como Rivera Palacios, López Dóriga, que únicamente desean que le vaya mal a México, ¿no? Como pues estos personajes. Vamos a escuchar. Se muy en cuenta que si un político, para llegar al triunfo de su causa, se apoya en una invasión extranjera, aunque esa sea parcial, falta el cumplimiento de sus deberes con la patria. Así de sencillo y profundo, porque lo digo fuerte y claro, solo los vendepatrias están a favor de ir a buscar ayuda al extranjero para resolver los problemas internos en nuestro país. Y bueno, hay muchos, entre ellos Ciro Gómez Leiva y demás, vendepatrias, les dice la presidenta. Y fíjense que Obrador no era tan fuerte. Por cierto, hablando de extranjeros, Nayib Bukele, pues, truena contra Claudia. Porque revela, sin revelarlo, pero sí, de que le cortó Claudia Sheinbaum la ayuda que le da el gobierno mexicano como Jóvenes Construyendo el Futuro. Y se me olvida, ¿se acuerdan que Obrador llegó a un acuerdo con Bukele y empezó a dar dinero? No se ha refrendado esto, pero ya Nayib Bukele truena contra estos programas de los que él recibió beneficio. Esto es verdaderamente épico y se demuestra el grado de ingratitud de este personaje con nuestro país. Y el crimen es muy difícil de detener. Yo decía en una visita a Estado reciente en Argentina que el problema del crimen es que los incentivos son tan grandes que es prácticamente imposible para un gobierno contrarrestar esos incentivos. Vamos a darle una beca a los jóvenes, vamos a darle un subsidio a los jóvenes para que se salgan del crimen. Sí, claro, pero ¿cuánto va a dar el gobierno? Primero que es injusto darle un premio al delincuente, ¿no? Pero dejando la parte moral afuera, que no debería, pero dejando hipotéticamente la parte moral afuera, ¿qué le va a dar el gobierno? $300, los delincuentes le van a dar 3,000. El gobierno le va a dar 3,000, el delincuente le va a dar 5,000.
No hay forma de que un gobierno pueda competir con los incentivos del crimen. Por eso el Estado debe de intervenir y hacer valer su monopolio sobre la violencia. Nadie puede ser violento más que el Estado. Solo para intervenir y mantener la paz. Nada más. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. O sea, ¿cómo es posible? Es increíble que diga esto Nayib Bukele. O sea, que las becas que les dio López Obrador a salvadoreños no sirvieron para nada. Que únicamente incentivan a los criminales. En fin, qué tamaño de ingrato y qué pelmazo. Hablando de pelmazos, fíjense este video que se está realizando el día de hoy. De un estadounidense que se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, en donde, bueno, vean cómo corren a trabajadores mexicanos de su supuesta propiedad. Y es algo que honestamente se debe de frenar. Otros videos de abusando extranjeros en nuestro país. Oigan, así es como los americanos tratan a nuestra gente. No pueden dejar a la gente sentadita, comiendo. Miren cómo nos tratan. Y todavía lo sigue, ¿eh? Para que se vaya. ¿Realmente queremos este tipo de gente en nuestro país? ¿Qué le molestaba que la gente esté comiendo? Ya a esos niños de acá también los quitó, porque estaban ahí donde estoy poniendo, ahí estaban sentaditos, los quitó. Y esto, es que es un problema, porque sigan los estadounidenses aquí, a medio de abusar, ¿no? Como si fueran, pues, los dueños de México, porque son estadounidenses y no mexicanos. Pero mientras en Estados Unidos estos mismos estadounidenses se quejan, pues, de Trump, ¿no? Ellos votaron por él, y por ejemplo, ahorita, que esta es una licorería que tiene incluso la bandera de Trump, ¿no? Dicen que están cerrando después de 39 años, donde precisamente iban los trumpistas a celebrar, ¿no? Entonces, ahí está ahí vemos, ¿no? La licorería estadounidense, y así hay un montón de videos donde aparecen ya ahorita, pues, cierre de negocios, y eso que todavía no arrancan con una fuerza inusitada los aranceles que van a arrancar después, y se van a sentir los efectos muy fuertes. Y después llegan a México, muchos de ellos, ¿no? Dicen, bueno, no nos alcanza en Estados Unidos, vámonos a México, que nos alcanza, y las que sí, los dólares alcanzan y rinden mucho más en México, pero llegan con esta idea supremacista de que, bueno, pues allá llegan a ser los dueños en México, mientras Estados Unidos salen corridos. Y la verdad es que esto ya debe de frenarse. Debe haber, honestamente, leyes más duras, migratorias, particularmente en este tipo de situaciones. Cuando hay ese tipo de abusos, inmediatamente sean deportados a sus países. No criminalizados, no encerrados en cárcel de El Salvador, pero sí deportados, canceladas las visas. Por cierto, fíjense que hay algo, en la medida de la guerra arancelaria, hay una gran oportunidad que podemos aprovechar en nuestro país. Y es que China acaba, hace unos días, de cancelar las compras de los Boeing 737 MAX, que son los Boeing que son de batalla ahorita. Y bueno, muchas de las aerolíneas chinas van a tener que regresar sus Boeings. Incluso aquí reporta este reportero que otro Boeing 737 MAX regresa a Estados Unidos mientras la guerra arancelaria se topa con turbulencias. Un segundo avión de Boeing destinado a China está volando de regreso a Estados Unidos porque nadie está pagando $55 millones más, el 125% de aranceles, solo para recibirlo. Entonces llega este avión que está dirigido a una aerolínea china, Xiamen Air. No va a China, ya sale muy caro. Entonces está sucediendo algo. Esa es una decisión estratégica del gobierno chino precisamente para frenar y seguir escalando la guerra arancelaria. Entonces sucede que hay varios aviones Boeing que no van a poder ser vendidos a China. Y se están rompiendo esos contratos. Eso significa que hay varios Boeing listos, ya disponibles en la fábrica de Boeing para ser comprados. ¿Y saben qué aerolínea necesita aviones urgentemente?
mexicana. Que Mexicana le habían prometido una empresa estadounidense que le van a dar 10 Boeings, por cierto, pero falló en su contrato. Incluso esto llevó a una demanda de Mexicana en contra de esta aerolínea. Por eso tuvo que ir Claudia Sheinbaum a pedirle a Lula que le ayude a tener aviones Embraer, que son aviones brasileños. Pero ahora, con estos aviones Boeing, que de repente están ahí listos, disponibles, muy bien Mexicana puede ir inmediatamente a comprar esos aviones. Y además no hay aranceles en nuestro país. Aranceles de este tipo, no, hasta yo tengo entendido, no habría ningún problema. Y pueden traerlos y aumentar la flota de manera inmediata. Porque, bien, la verdad es que sí está, los vuelos entre México y Estados Unidos están un poco lentos, pero entre México y otros países van a subir. Entonces es importante, es una gran oportunidad. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.